La bifurcación sistémica es una dinámica de cambio y una dinámica que, como todo proceso de cambio, se hace sumamente difícil y engorroso. El que crea que la amenaza que está ejecutando Trump tiene que ver solo con un cambio de régimen en Venezuela, no está entendiendo el peligro y el significado y el alcance de lo que está en juego en términos de la bifurcación sistémica de la cual hablábamos al principio. Los conflictos del siglo XXI tienen que ver con petróleo y con agua. Y resulta que desde México hasta la Patagonia, este territorio que Trump intenta controlar y que dice que le pertenece, que sus recursos, tiene, escúchese bien, 17 millones de kilómetros cuadrados de reserva de agua dulce. Porque no hay futuro sin comprensión de la historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión. Estamos en una coyuntura bien interesante. El escalamiento de las agresiones hacia Venezuela se ha venido elevando. Lo último, como muy bien sabemos, es el tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando en una perspectiva de interpretación sumamente peligrosa que la tierra, los recursos y todo lo que hay en Venezuela le pertenece a los Estados Unidos. Podría preguntarse uno, ¿cómo entendemos este nuevo anuncio de Donald Trump? Y es imposible construir una respuesta si no llegamos a la comprensión de la naturaleza del pensamiento de dominación que caracteriza no solo a Donald Trump como una expresión del ultrafascismo y de la ultraderecha moderna, sino como una expresión de lo que llamamos la doctrina Monroe 2.0. ¿Cómo entendemos la doctrina Monroe 2.0? ¿Cómo podemos aproximarnos a una realidad que se presenta compleja, multidiversa y con unas interpretaciones contradictorias? Lo primero que hay que decir es que para poder entender la doctrina Monroe 2.0 y el pensamiento ultrafascista de Donald Trump y de la sociedad norteamericana en general neoconservadora, tenemos que hacerlo sobre un concepto clave: bifurcación sistémica. ¿Qué es la bifurcación sistémica? ¿Cómo la podemos entender en términos históricos, en términos políticos, en términos geopolíticos? La bifurcación sistémica es una dinámica de cambio y una dinámica que, como todo proceso de cambio, se hace sumamente difícil y engorroso. ¿Qué cambia en este caso? Cambia, por una parte, las relaciones entre lo que han sido las potencias hegemónicas, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, potencias de primero y segundo orden que desde que finalizó la Segunda Gran Guerra en 1945, de alguna manera han distribuido sus esferas de influencia. Pero es un cambio también entre las relaciones de subordinación que ellos han adelantado. Es decir, estamos viviendo lo que yo he venido denominando un proceso de desoccidentalización, pérdida de la capacidad de imponer el orden que había tenido el mundo occidental a la cabeza de Estados Unidos en términos económicos. Por eso es que vemos una crisis de los acuerdos de Bretton Woods, que tiene que ver con la creación del Fondo Monetario, que tiene que ver con la creación del Banco Mundial, que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio. Pero también esa crisis se manifiesta en los mecanismos de resolución institucionales que el sistema mundo creó a partir del establecimiento de la Carta de las Naciones Unidas desde 1945-46. ¿Qué mecanismos se están agotando? El mecanismo de no intervención en los asuntos internos de los países, el mecanismo de respeto a la soberanía de cada Estado, el mecanismo de igualdad jurídica que tienen los Estados por la Carta de las Naciones Unidas, pero sobre todo el mecanismo de que un Estado no debe agredir a otro sin una causa justificada, sin una causa belli. Todo eso está siendo echado por tierra en este momento por parte de Donald Trump. Y eso tiene que ver con otro fenómeno que también hay que categorizar: la necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? ¿Cómo entendemos la necropolítica? La necropolítica tiene que ver con estos aparaticos que tenemos acá,
y con esos aparatos que hacen posible que Así lo vemos salga por ANTV. Es la simplificación de la condición humana y la reducción a la comprensión derivada de lo que estos aparatos a través de las redes sociales nos indican que es bueno y que es malo. Pero la necropolítica aumenta aún más esa apuesta y nos dice, a través de esta hegemonía que construye con los aparatos a través de los cuales nos comunicamos, quién vive y quién muere. La necropolítica entonces permite el bombardeo en tiempo real que vemos en Gaza, los más de 110.000 muertos que hasta ahora han ocurrido y la humanidad expectante sin ningún tipo de reacción. Los organismos internacionales guardando silencio, un proceso de deshumanización, como si los gazatíes no tuvieran ningún tipo de derecho y deben ser borrados del mapa. Esa acción que parece lejana porque ocurre en la zona geográfica del Medio Oriente se está proyectando hasta acá. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señalaba en la sesión del miércoles 17 de diciembre, señalaba algo sumamente peligroso. Se han producido 85 ataques de destrucción, de ajusticiamiento en la zona del Pacífico y el Mar Caribe. De esos 85, solo 4 han ocurrido en la zona del Caribe. 81 ataques en la zona del Pacífico. Sin preguntar si efectivamente eran narcotraficantes, sin darles la oportunidad de la defensa, sin darles siquiera un espacio para ser juzgados, detenidos, en caso tal de que sean narcotraficantes. Es la necropolítica en su máxima expresión. Y detrás de esa necropolítica lo que se esconde es la decisión de la doctrina Monroe 2.0 de tener control absoluto, de repetir una construcción conceptual que inauguraron los españoles en el siglo XV, Mare Nostrum, Mare Claustrum. El mar Caribe es un mar cerrado, es un mar nuestro, más nadie tiene que meterse. Es lo que dice la estrategia de seguridad nacional formulada por Trump en noviembre de este año 2025 y que agrega lo que hemos denominado el corolario Trump. ¿Qué es el corolario Trump? El corolario Trump decide sobre la necropolítica quién vive y quién muere. Decide la ejecución extrajudicial en territorios que no les corresponde. Ejerce autoritas en un mar territorial, una zona económica exclusiva y una plataforma continental que tampoco le corresponde. No pide permiso al Congreso de los Estados Unidos para adelantar una operación militar. No informa en absoluto a la sociedad norteamericana y a la sociedad mundial de lo que está haciendo. Es la expresión máxima de la visión de que el mundo es solo el mundo para el que él ve y entiende. Todo lo demás es simplemente una cosa, un objeto inanimado del cual se dispone sin ningún tipo de control. Esto es peligroso no solo para los venezolanos. El que crea que la amenaza que está ejecutando Trump tiene que ver solo con un cambio de régimen en Venezuela, no está entendiendo el peligro y el significado y el alcance de lo que está en juego en términos de la bifurcación sistémica de la cual hablábamos al principio. Se trata de llevar a su máxima expresión lo que en geopolítica denominamos el unilateralismo globalizante, es decir, la perspectiva que tiene los Estados Unidos que no necesita consultar a sus aliados, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Canadá, Japón, no necesita consultarlos para actuar. Pero tampoco, y por supuesto, mucho menos, a lo que considera sus enemigos históricos, China y Rusia. Lo peligroso del unilateralismo globalizante es que nos conduce a una escalada de violencia basada en la deshumanización de todo aquel que no encaja en la interpretación que Donald Trump hace de lo que es una sociedad civilizada. ¿Y qué es esa sociedad civilizada para Trump? Es una sociedad blanca, anglosajona, en términos religiosos, protestante o anglicano. Eso significa que deja fuera budismo, musulmanes, cristianos, cualquier otra de las expresiones religiosas que existen en el mundo y que son mayoritarias en relación al anglicanismo y al calvinismo. Esto es sumamente peligroso. Pero además no es solo un tema de interpretación religiosa, sino que es un tema de interpretación étnica. Es la sociedad blanca anglosajona la única destinada por Dios en esa idea
para tener derechos, para tener propiedades, para disponer sobre todo. Esto es, en el siglo XXI, una reedición de la perspectiva que Hitler construyó y que llevó al asesinato de más de 6 millones de judíos durante la guerra entre 1939 y 1945. Es la deshumanización, es la necropolítica, es la negación de la condición humana y por lo tanto todo aquel, escúchese bien, todo aquel que no entre en la condición de blanco, anglosajón, anglicano, protestante, sencillamente es considerado menos que un ser humano. Es un animal con alma, como decía Aristóteles en la política. Y esto es un peligro para toda la humanidad. El presidente Jorge Rodríguez señalaba que de los 85 ataques, 81 ocurrieron en el Pacífico. No hay nombres, no hay juicio, no hay detenciones, no se sabe que si transportaban o no drogas, no importa. Para la necropolítica, nada de eso es importante. Para la necropolítica se juzga quién vive y quién muere. Y ahora tenemos que observar lo que esto puede significar en términos de la decisión de Donald Trump del bloqueo. Y entonces ahí hay que detenerse. En términos del derecho internacional, es una violación del artículo 2, sección 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Es una agresión, es una causa de guerra sin ningún tipo de justificación. Venezuela no ha atacado a ningún barco de Estados Unidos, Venezuela no ha agredido, Venezuela no ha afectado propiedades de los Estados Unidos ni nada por el estilo. Entonces, hay una violación del derecho internacional. En segundo término, hay una violación de la Convención del Mar. La Convención del Mar señala que se pueden realizar operaciones para control de drogas siempre y cuando el Estado costanero, en este caso Venezuela, entre en un acuerdo para la naturaleza, las características y los procesos que van a conducir a esa operación antidrogas. Esto no ha sucedido. Donald Trump, en la doctrina Monroe 2.0 y en lo que llamamos el corolario Trump, ha decidido unilateralmente actuar en una zona en la cual Venezuela ejerce efectivamente su soberanía. ¿De qué se trata esta operación en términos de la necropolítica? Se trata, por lo tanto, de generar una provocación. Es generar, cuando Donald Trump dice no vamos a permitir que entre y salga ningún barco cargado de petróleo de Venezuela, está asumiendo una autoritas en términos del derecho internacional que no le corresponde. Y esto genera unos escenarios sumamente peligrosos. Lo primero es que indudablemente es un acto de provocación. Por eso el llamado del presidente Nicolás Maduro, el llamado del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, del propio presidente de la Asamblea, del ministro Diosdado Cabello, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es a la calma. Cabeza fría, nos ha dicho siempre Nicolás. Y la cabeza fría es para evitar que causen un incidente como el del Maine, que generó la guerra hispano-norteamericana en 1898, o lo del acorazado en Tonkin, en Vietnam, que dio inicio a la guerra de Vietnam. O construir una excusa como la que permitió el bombardeo a Irak durante el gobierno de Saddam Hussein en 1991. Se trata de evitar, bajo cualquier circunstancia, una acción que sirva de estímulo a los Estados Unidos para declarar una guerra. Pero aún ocurriendo esta acción, entonces hay que verlo desde el punto de vista de la naturaleza del sistema defensivo. Nuestro sistema defensivo, al ser un sistema multicapa, no va a augurar una operación inmediata, exitosa de control. Y les pongo esta comparación geográfica. Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam. Vietnam es 4 veces más pequeña que Venezuela, territorialmente, 4 veces. Yo he insistido mucho en la comprensión de la extensión y la complejidad que tiene Venezuela. Son 916.000 kilómetros de territorio, 150.000 de la Guayana Esequiba, 710.000 kilómetros de espacio marítimo. Más de 1.700.000 kilómetros que deben intentar controlar. Y no solo es la dificultad del territorio, sino es la fuerza a la que tienen que enfrentarse.
Son 4.200.000 milicianos entrenados en el método táctico de acción contrarrevolucionaria, en la lógica de la guerra popular prolongada, a la cual tendrían que enfrentarse en un territorio plagado de selvas, de ríos, de montañas, donde cada calle, donde cada edificio se puede transformar en una trampa mortal. Y por lo tanto, por eso es que Trump anuncia lo que anuncia. El bloqueo busca generar una implosión desde adentro, porque el cálculo en términos estratégicos militares que realiza Trump y sus militares es obvio. Lo primero es que tiene la dificultad de que no hay unanimidad en el éxito de una operación militar por parte de sus asesores militares. Cualquier acción de guerra prolongada, de una operación prolongada en tierra, necesita la autorización del Congreso y el visto bueno del alto mando militar. No tiene ninguna de las dos. Por lo tanto, el bloqueo que está planteando busca generar lo que Sun Tzu en el arte de la guerra decía: la derrota del enemigo sin necesidad de pelear. ¿Y cómo se produciría en la lógica de esa inteligencia norteamericana, que yo sigo insistiendo que es muy poco inteligente? ¿Cómo se puede producir esta derrota? En la lógica de la inteligencia norteamericana va a haber un proceso de asfixia económica, de desabastecimiento, de guerra psicológica, de guerra cognitiva. Señores, déjenme decirle algo. Aquí, acérquese. Están pelando bola. Los venezolanos están esperando el 24 para comerse las hallacas, para poner una gaitica, para beberse el ponche crema que hace la abuela, para darnos el abrazo, para entregarle el regalo a nuestros hijos, para celebrar con ellos. Si no, vean los conciertos, vengan a ver las playas, vengan a ver los centros comerciales, vengan a ver la dinámica. Trump hace el anuncio y no hay colas en los supermercados de compras nerviosas de la gente porque cree que se va a morir de hambre. El venezolano sigue actuando tranquilamente. Y es que, ¿cómo entendemos esa tranquilidad del venezolano? Porque sabemos las fortalezas que tenemos, porque estamos seguros de nuestra identidad, porque somos orgullosamente insurgentes. Y esa sangre caribe, esa sangre que derrotó al ejército más importante, que había derrotado al ejército francés, que fue el ejército más poderoso en su momento, está en el ADN de cada uno de nosotros. No se equivoquen, no se equivoquen. Pueden entrar, pero no van a saber cómo van a salir. Y eso es lo que explica la tranquilidad que tenemos los venezolanos. Pero eso no significa que nos quedemos con los brazos caídos. Por eso es que hemos hecho que el 98% de nuestra estructura alimenticia esté siendo cubierto con la producción nacional. Pero eso implica que los consejos locales de abastecimiento y producción tienen que activarse más. Nosotros tenemos que activar el aparato productivo, cada comuna. Por eso los 5.300 circuitos comunales tienen que volverse autárquicos, donde se pueda sembrar papa, donde se pueda crear gallinas, donde se pueda de alguna manera generar la reproducción de los ciclos alimenticios. Es importante para evitar una situación de desabastecimiento que sería la razón esencial a través de la cual ellos buscarían un colapso social. Un segundo elemento de contención, y no por eso menos importante, es el tema de la fuerza, de la unión cívico-militar-policial. Y este es un concepto que se hereda desde la convocatoria del Congreso de Angostura en 1818. En Angostura Bolívar decía: el soldado ciudadano, el ciudadano soldado. Y eso es lo que ha permitido que ningún militar haya hecho un pronunciamiento en contra, a pesar de las amenazas, a pesar de la guerra psicológica, a pesar del intento de comprarlos económicamente. El estoicismo, la resiliencia, la capacidad de los venezolanos ha quedado demostrada. La actitud del ministro Padrino López, la actitud de nuestros militares que se han mantenido, la unión cívico-militar policial es un elemento de contención clave. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Y eso lo heredamos de Bolívar en el discurso de Angostura. El tercer elemento es aún más importante: la determinación de este pueblo. El 17 de diciembre se conmemoraron dos fechas, y dos fechas que son clave para entender nuestra resistencia.
La primera, el 17 de diciembre de 1819, Bolívar promulga la Ley Fundamental de Colombia. Bolívar hablaba de que la independencia de estos países iba a generar el equilibrio del universo. ¿Qué es el equilibrio del universo? ¿Cómo entendemos el equilibrio del universo hoy en día? El equilibrio del universo lo entendemos como el mundo multipolar. La apuesta y el papel que Venezuela tiene en el mundo multipolar tiene varias vías. La primera, energía. 310.000 millones de barriles de petróleo comprobados. 26.000 millones de barriles de petróleo en el lago de Maracaibo. 36.000 millones en Campo Boscán, en la costa occidental del lago de Maracaibo. 545.000 millones de barriles extraíbles en el Golfo de Venezuela. 290.000 millones de pies cúbicos de gas en el Golfo de Venezuela. 1 billón de barriles extraíbles en la faja petrolífera del Orinoco. Y cantidad de petróleo en la desembocadura del río Esequibo. Segundo elemento que explica el papel que nosotros jugamos en esto. Minerales de tierras raras. 35 elementos en el mundo, 26 presentes en Venezuela, asociados con procesos ligados a la computación cuántica, a las redes 5.0, a los procesos de construcción de chip, a todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y la tecnología. Tercera razón, si esto no es suficiente. Venezuela, con Brasil, con Colombia, con Ecuador, tiene las reservas de biodiversidad más importantes del mundo. Es la selva amazónica. Y hay un cuarto elemento, si aún no es suficiente: agua. Los conflictos del siglo XXI tienen que ver con petróleo y con agua. Y resulta que desde México hasta la Patagonia, este territorio que Trump intenta controlar y que dice que le pertenece, que sus recursos, tiene, escúchese bien, 17 millones de kilómetros cuadrados de reserva de agua dulce. ¿Usted sabe cuánto tiene Estados Unidos? ¿Usted sabe cuánto tiene Europa? Estados Unidos tiene 6 millones de kilómetros cuadrados de reserva de agua dulce. ¿Usted sabe cuánto tiene Europa? 4 millones de kilómetros de reserva de agua. Nosotros casi triplicamos las reservas de Estados Unidos, casi quintuplicamos la reserva de Europa. Ellos lo saben, nosotros también. Por lo tanto, este territorio, el que es creyente dirá: bendito por Dios. Los que no somos tanto decimos que somos privilegiados. Este territorio tiene todo lo que la humanidad y el mundo necesita para terminar de asumir el siglo XXI. Y nosotros lo sabemos y nosotros lo vamos a defender. Y ellos también lo saben. Por lo tanto, esa amenaza de bloqueo conduce a una situación más apremiante a Donald Trump que a nosotros. Pero además, véanlo en perspectiva geopolítica. Trump dice: devuélvanme mis tierras, los recursos que me expropiaron. Asume que esta tierra le pertenece, ignorando una historia enorme que nosotros tenemos. Uno de sus representantes agarró y señaló que sencillamente toda la estructura científica, tecnológica, petrolera, se lo debemos a ellos. Desconoce nuestra historia. Venezuela, esta Venezuela, el lago de Maracaibo, donde yo soy diputado, fue el que inició la explotación marina y submarina. Nunca antes se había explotado petróleo en aguas adentro. Eso se produjo producto de la ciencia, el conocimiento de los obreros petroleros venezolanos en el lago de Maracaibo. No fueron los norteamericanos, porque quien conocía el lago eran nuestros obreros petroleros. De tal forma que es una mentira colectiva. Es una mentira colectiva la que se está construyendo. Toda la dinámica de desarrollo del petróleo la hemos hecho. Y nosotros, a partir del año 1974-75, hemos desarrollado en términos de ciencia y tecnología aportes propios. Y si no, vean, la faja petrolífera del Orinoco hablaban de que era un bitumen y nosotros comprobamos que era un combustible fósil de alto impacto. Eso lo hicieron nuestros científicos, con nuestra propia ciencia y tecnología, con nuestro conocimiento, con nuestro compromiso, con nuestro amor patrio. Y es lo que seguiremos haciendo. Duélale a quien le duela. Por lo tanto, todos los escenarios lo conducen a una situación de apremio para Donald Trump y su gobierno. Nada de lo que haga nos va a nosotros a milanar. Nada de lo que haga nos va a hacer desistir de nuestra decisión. Somos irrevocablemente insurgentes, orgullosamente insurgentes.
Este territorio resistió a los españoles durante más de 100 años. Este territorio venció al Imperio Español y generó con un efecto dominó la independencia de un montón de países. Y este territorio hoy en día sigue resistiendo y sigue siendo un antimodelo contra la intervención. Nosotros seguiremos persistiendo en la decisión irrevocable, irrenunciable, clara como la luna, como decía el presidente Chávez en aquel diciembre del año 2012, de seguir nuestro rumbo de construcción. Estamos en diciembre e intentan de alguna manera echarnos a perder las Navidades, pero nuestra alegría es extraordinaria, es mayúscula. Yo quiero compartir con ustedes, para cerrar, algo que decía uno de mis autores marxistas favoritos sobre la Navidad, Antonio Gramsci. Gramsci decía esto sobre la Navidad. Decía Gramsci: odio el año nuevo. Quiero que cada mañana sea para mí año nuevo. Cada día quiero echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día. Ningún día previamente establecido para el descanso. Las paradas las escojo yo mismo. Cuando me siento borracho de vida intensa y quiera sumergirme en la animalidad para regresar con más vigor. Ningún disfraz espiritual. Cada hora de mi vida quisiera que fuera nueva, aunque ligada a las pasadas. Ningún día de jolgorio en verso obligado, colectivo, a compartir con extraños que no me interesan, porque han festejado los nombres de nuestros abuelos. Deberíamos también nosotros querer festejar. Espero el socialismo también por esta razón, porque arrojará al estercolero todas estas fechas que ya no tienen ninguna resonancia en nuestro espíritu. Y si el socialismo crea nuevas fechas, al menos serán las nuestras y no aquellas que debamos aceptar sin beneficio de inventario. Feliz año. Nos seguiremos viendo en Así lo vemos por ANTV en este mismo espacio de debate, porque no hay futuro sin comprensión de la historia.